Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy es un día donde nosotros celebramos como iglesia la muerte y la resurrección de Jesucristo. Siempre el primer fin de semana hacemos este acto donde todos como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, nos unimos a celebrar la mesa del Señor, y es un acontecimiento glorioso donde la bendición espiritual fluye de una manera extraordinaria que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y precisamente por eso yo quiero compartir el tema de la preeminencia de Cristo. Es un tema ad hoc por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Siendo quien es Jesús y verlo morir en una cruz como un criminal es algo que de verdad uno muchas veces no lo entiende. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 21. Solamente en estos versículos vamos a encontrar una riqueza extraordinaria de la preeminencia de Cristo. Y dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible. Pero el versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y sigue hablando de Jesús, y el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, aleluya, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No ha creído usted en un cualquiera, ¿verdad? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuántos bendicen a Dios por la palabra? ¿Cuántos bendicen a Dios por esta escritura? Es un regalo precioso de Dios para nuestra vida, para que nosotros tengamos plena confianza en quien hemos creído. Jesucristo, como el amado Hijo de Dios y como Redentor de nosotros los cristianos, ha sido tan honrado por el Padre. Escuche, Jesucristo, el Hijo de Dios, no recibe la honra en la iglesia como se merece, porque no se la damos muchas veces. Estamos de verdad muy cortos para darle a nosotros la honra y la gloria a Jesús que Él se merece. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, escuche, no le falta honra porque su Padre lo ha honrado. Y los ángeles lo siguen honrando. Pero el Padre lo ha honrado, escuche, hasta el punto de que todas las cosas y en todas las esferas, en cualquier tiempo y en toda la eternidad,
Él tenga la preeminencia. El propósito del Padre honrar a su Hijo es para que su Hijo tenga toda la preeminencia sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros decimos, en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y a veces es un cliché, a veces un chicle en nosotros. No, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero realmente conocemos nosotros a profundidad en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza. Y en Colosenses 6 versículos nada más, 6 versículos. Está, hermanos, en estos 6 versículos una de las declaraciones más sorprendentes y firmes acerca de la divinidad de Cristo en toda la Biblia. Toda la Biblia nos habla de eso, pero acá está encapsulado realmente en 6 versículos toda la preeminencia de Cristo. Y vamos a ir rápido a ver las declaraciones de la deidad de Cristo en estos pasajes. Yo anoté algunos puntos ahí, seguramente hay más que usted puede extraer de la Escritura. Número 1, dice el versículo 15, que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Y para poder comprender mejor esto, leamos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque lo explica mejor. Vea, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo mismo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Vea, al Padre le plació darse a conocer como Él es a través de su Hijo. Jesucristo no es una imagen borrosa del Padre. Jesucristo es la vivencia de lo que es el Padre. Con razón que dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto ¿qué? Al Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Entonces vea que nosotros al creer en Cristo Jesús hemos creído 100% en la persona también del Padre, porque Cristo es la imagen visible de el Dios invisible. No sé qué piensa usted. ¿Será que iremos a conocer al Padre cuando estemos en la eternidad con Él? Algunos teólogos dicen que no, porque con conocer al Hijo basta. Pero esa no es mi doctrina. Todavía yo estoy entre Jerez y la frontera, ¿verdad? Pero ¿será que muchas veces uno dice, ¿será que uno va a conocer al Padre? ¿Y usted se ha imaginado cómo es Dios? Mejor imaginémonos cómo es Cristo. Y uno dice, el que ha visto a mí, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, una de las características especiales y declaraciones de la deidad de Cristo para que usted y yo tengamos plena confianza en quien hemos creído, que Él es la imagen total del Padre que se ha dado a conocer a la humanidad. Número 2, dice que es el primogénito o principio
de la creación. Dice el mismo versículo en la segunda parte, el primogénito de toda creación. Cuando se habla de primogénito en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento, el primogénito en aquel entonces era el representante del padre de familia, que recibía, escuche, todo, y era el responsable de administrar correctamente los bienes de su papá. Cuando se habla acá de primogénito en la Escritura referente a Cristo, se habla de prioridad o de ser el primero. Escuche, no en creación, porque sus amigos mormones y testigos, ellos creen y dicen y enseñan que Cristo fue el primer ser creado. Así como se crearon otras potestades, así también Cristo fue creado. Pero al leer el contexto, uno se puede dar cuenta de la deidad de Cristo, que Cristo no tiene principio y no tiene fin. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el alfa y la omega. Eso es Cristo Jesús. Entonces se hace referencia también a la soberanía sobre la creación. Entonces Jesucristo no fue el primer ser creado, sino que Cristo Jesús ya existía. Sino que Él está sobre toda la creación. Aquí estamos hablando de un estatus del Hijo de Dios, de una posición que tiene sobre todas las cosas. Y Dios, dice Hebreos 1:2, en la Reina Valera 60, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice, ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Cristo Jesús es el primogénito o el principio de toda la creación. Número 3, siempre allí en esos versículos. El versículo 16 dice que Él es, escuche, el creador del universo. ¿Usted ha contado cuántas estrellas hay en la noche? Los científicos cada vez tienen telescopios más grandes, y entre más grandes son los telescopios, más galaxias, más astros, más estrellas encuentran. Y es algo, un sinfín. Y usted se imagina que Cristo Jesús es el creador del universo, el creador de todas estas cosas. Y vea, lo que a mí me impacta es que al Padre le plació que todas las cosas vinieran a ser por Él, por medio de Él, en Él y para Él. Y sin Él no hizo nada de lo que ha sido hecho. Entonces acá nos está hablando de la preeminencia de Cristo, de la deidad de Cristo, que Él es el creador de todo el universo. Número 4, Él es eterno antes de todo, y aparte de eso, es el sustentador de todas las cosas. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, de todas las cosas. Escuche, y todas las cosas en Él subsisten. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, Él ya existía antes de todas las cosas. Ya existía. Y mantiene unida a toda la creación. Vea usted el orden perfecto que se mueven todos los astros en el universo. Si el Señor no tuviera control de esto, y es Jesucristo, su Salvador, el que murió en la cruz por usted,
el que tiene control de todo esto. Y decimos muchas veces, hermanos, a veces cuando tenemos problemas decimos, ya no aguantamos, ya no hayamos qué hacer. Yo digo, y si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, que Él es el que sustenta todas las cosas, ¿cómo no va a sustentar la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a tener cuidado de cada uno de sus hijos? Hermanos, dice que Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda, dice, la creación. Él no solamente es el creador, sino que el que sustenta, hermanos, el que le da orden a todos los astros cómo se deben de mover. ¿Por qué le estoy compartiendo esto? Porque yo quiero cimentar en usted que su fe que usted ha puesto en Jesús es una fe sólida. Usted tiene sus pies puestos en la roca eterna que es Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el todo para nosotros. Número 5, y esto me gusta mucho, versículo 18. Él es el cabeza ¿de qué? De la iglesia. Él es el cabeza de la iglesia. Y dice, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vea, hermanos, aquí está un punto muy, pero muy fundamental. Y es que el fundador de la iglesia se llama Cristo Jesús. Con respeto de mis amigos católicos, no es el Papa, no fue Pedro, es Cristo Jesús, el que se levantó de la tumba, que venció la muerte y que a Él le plació fundar la iglesia. A Él y solamente a Él. Escuche, en la iglesia Él es el que manda, Él es el que tiene la autoridad, nosotros no. Es a Él en quien debe de depender la iglesia. Él dirige la iglesia y protege la iglesia. Oye, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, siempre se mencionan por un pastor que fundó una iglesia o algo, es la iglesia del pastor fulano de tal, ¿verdad que sí? Ya no dicen es la iglesia de Cristo, es la iglesia. Hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros por la iglesia? Para que seamos dueños de la iglesia. ¿Sabe qué somos nosotros? Unos simples servidores del Señor, inútiles acá en el reino de Dios, y que a Dios le plació llamar a lo necio para poder avergonzar a los sabios. Para eso nosotros nos llamó, hermanos, para servirle a Dios, para que reconozcamos el señorío de Cristo. Usted sabe de quién es esta iglesia Palabra en Acción. El dueño de esta iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es el que tiene la autoridad en esta casa. En esta casa Él manda, Él ordena. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerle a Él. Acá le damos nosotros la honra y la gloria. ¿Sabe por qué no hacemos show nosotros acá de músicos que invitamos? Porque ellos se llevan la gloria, nosotros no se la damos. Y muchas veces la gente dice, ¡ay, qué lindo, tan lindo! Pero las patojas cuando andan aquellos desgarrados ahí cantando, ¡ay, sí, tan lindo! ¿Será que es al Señor o es a la gente? Cuidado, porque muchas veces nos podemos robar la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Acá en esta iglesia, Cristo Jesús es el Señor. Y a Él nosotros le debemos el respeto, a Él le debemos la adoración, a Él le debemos nuestro servicio. Acá no hay arcángeles, acá hay simples servidores. Y hacemos solamente lo que nos pide Él para ganarnos el calificativo de siervos inútiles. Eso soy yo, porque solo hago lo que Él me pide.
Muchas veces no camino la segunda milla, ni usted tampoco. Y el calificativo es siervos inútiles. Somos. Ay, que yo me he desgastado por la iglesia. Ay, que yo he hecho esto. Ya lo hicieron pedazos a usted por la iglesia, por el Señor. Ya murió usted en la cruz por la iglesia para que sea de usted. No, la iglesia le pertenece a Jesús, porque Él la ganó con su propia sangre. Y por eso Él es el cabeza de la iglesia. Número 6. Él es el primogénito de la resurrección. ¿Sabe qué? El origen, o yo podría decir originador de la nueva vida. Eso dice la segunda parte del versículo 18. Dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vea, mis amados, porque Cristo por esto murió, dice Romanos 14:9. Porque Cristo por esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Escuche, no solamente nos habla que Cristo Jesús tiene la preeminencia en todo, en todas las cosas creadas, sino Él tiene la preeminencia o la supremacía sobre la muerte. Porque Él se levantó de la tumba, resucitó para jamás morir. Mahoma tiene millones de seguidores, pero todos van a adorarlo a la tumba allá en la Meca. Porque según dicen, allí está. Usted va a Jerusalén, Cristo Jesús ya no está allí. La piedra fue removida, salió con cuerpo glorificado. ¿Cómo sepultaron a Jesús? Hermanos, cuando en mi mente pasan estas imágenes del Hijo de Dios, ¿cómo estaría el cuerpo de Jesús cuando lo fueron a poner en el sepulcro? ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría el santo cuerpo de Jesús? Hermanos, ya no tenía forma. Él ya no se parecía. Muchos dicen que de tanto latigazo se le veían sus entrañas. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estarían de inflamados sus pies? ¿Cómo estarían de inflamadas sus manos? ¿Cómo pusieron a Jesús en el sepulcro? Pero gloria a Dios, porque de ahí se levantó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo totalmente transformado, como su Padre, como aquella gloria que tenía antes. Así se levanta el Hijo de Dios, con aquel resplandor del Padre que siempre brillaba en Él. Ese resplandor en la vida de Cristo se manchó. ¿Sabe por qué? Por el pecado, por su pecado, por el mío, porque Él lo llevó en su cuerpo. Por eso Cristo Jesús es la primicia de la resurrección. Muchos resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo Jesús, dice Romanos 14:9, para ser Señor, se levantó de la tumba y resucitó, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo es mi Señor. Él manda en mi vida. Y lo único que quiero hacer es obedecerle a Él. Y número 8, con esto termino. Él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo. O sea, reconcilió a la humanidad consigo mismo. 20 y 21 dice, y por medio de Él
reconciliar. Vea, es interesante que no solamente al hombre con Dios, sino dice todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz. Y acá habla de lo que nosotros celebramos hoy, la muerte de Cristo, la sangre de su cruz. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños, vea que éramos para Dios, extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él nos reconcilió por medio de un sacrificio muy fuerte, siendo el Cordero de Dios hecho pedazos, sacrificado por nosotros. Pero escuche, iglesia, no solamente nos reconcilió a nosotros, sino dice que también va a reconciliar todas las cosas. Yo pensaba, hoy hasta la naturaleza, por el pecado, los animales no están actuando en su estado original. Pero en el milenio, la Biblia dice que los niños van a jugar con el león. Cómprele usted un león hoy a su chiquito, para que sea su mascota. Cómprele usted su anaconda. Se lo va a comer vivo, se lo va a tragar. Cómprele usted su dragón de Komodo, que se traga vivas las presas. Pero en aquel tiempo va a volver, escuchen, el milenio al estado original, a lo que fue en el Edén. Y eso solamente lo hace Cristo Jesús, el sacrificio. Pero nosotros éramos extraños. ¿Quién era usted para Dios, hermano? Un totalmente extraño, porque no le conocía. Éramos enemigos del Señor, haciendo malas obras. Pero ahora Él nos ha reconciliado. ¿Por qué compartí esto? ¿Sabe por qué? Porque hoy nosotros celebramos el acontecimiento, el antes y después de Cristo. La muerte de Cristo marcó la historia. Pero no solamente marcó la historia del mundo, sino marcó mi propia historia. Ahora vea, yo estaba muerto. Por Cristo Jesús, ahora estoy vivo. Antes era hijo de las tinieblas. Ahora soy hijo de la luz. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, aunque ahora algunos cristianos todavía hieden, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero Él nos reconcilió para que estemos en paz con Dios. Una de las cosas que decía el miércoles que hizo Cristo, el Cristo resucitado, después de resucitar, fue que ministró paz a sus discípulos. Y esa es una buena característica de los que vivimos vidas resucitadas. Ministrar paz. ¿Es usted agente de paz en su casa? ¿O solo bravo está contento? Somos agentes de paz. Si yo resucité juntamente con Cristo, debo de ser un agente de paz. Usted sabe que donde hay más pleitos, discusiones, batallas, es en la casa. ¿Y sabe por qué? Porque es ahí donde nos conocemos mejor. Es donde tenemos mucha confianza. Los padres con los hijos. Ay, qué batalla, ¿verdad? Decía yo el miércoles, muchas veces se les dice a los hijos, mira mamita, no te conviene ese peludo. Mira mamita, ay mami, es que vos ya estás vieja, ya no tenés gusto. Déjame vivir mi juventud. Déjame vivir mi vida. Yo estaba viendo un documental
de los drogadictos en Colombia. Y entrevistan a dos señoritas, de verdad, creo que estaban buenas para modelo, muy bonitas. Una de 17 años y una de 19. A una ya le había pasado el efecto de la droga y la otra todavía tenía efectos, pero estaba lúcida. Y les dice la entrevista: ¿por qué están ustedes acá? Es que amamos la libertad. Vale la pena vivir en la calle por la libertad que sentimos. Y es que en la casa nuestros papás no nos dejaban hacer esto y el otro. ¿Quisieras volver? Sí, porque estaría más cómoda, pero por la libertad no volvería a la casa. Y uno dice, ¿así hay tanta gente? Hermanos, Dios dice que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Usted sabe que nosotros, Dios nos bendijo para bendecir a otros. Hoy la iglesia ya no evangeliza. Es difícil que nosotros evangelicemos. Pero yo le voy a pedir una tarea fácil, si soy su pastor. Mire, le voy a quitar el chance que usted discuta o dialogue con alguien que le va a llevar la contraria. ¿Sabe qué? Invítelos a la iglesia. Solamente invítelos. Pero quiero pedirle un favor: solo invite a aquellos que no están bien con Dios. No invite a cristianos de otra iglesia. No pesquemos en pecera ajena. ¿Qué adelanto yo con vaciar una iglesia de afuera? Por decirles, yo sí soy buen pastor, ¿eh? No va a fallar. No, le voy a fallar. Por favor, no hablen bien de mí aquí en la iglesia. Hablen bien de Jesucristo, que Él es el único que puede cambiar vidas y corazones. Nosotros somos tan falibles que por algunas cosas herimos a la gente. Pero por favor, seamos los ministros. Uno de estos días, vea, se acerca un joven y me dice: yo ya no aguantaba con mi pecado, ya no. Y venía llorando. Y dice, y el Espíritu Santo me impulsó a venir a esta casa. Y vino acá, y él dijo, en el tiempo de la alabanza y la adoración, Dios empezó a ministrar paz a mi vida. Y después con la palabra, yo ahora hice las paces con Dios. Yo digo, qué lindo, hemos tenido muchos testimonios que en medio de la alabanza, la adoración, la gente es ministrada por el Espíritu Santo. Yo quiero que volvamos a los tiempos de la iglesia primitiva, que todos teníamos comunión, participábamos de la oración, del ayuno, de la convivencia, y el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. ¿Sabe por qué? Por la presencia de Dios que estaba ahí. Es que solo la presencia de Él cambia la vida. Solamente la presencia del Espíritu Santo es la que a nosotros nos hace reflexionar que tenemos que reconciliarnos con Dios. Pero yo le pido, traiga invitados. Hay muchos que lo necesitan, pero no traiga salvos. Ellos empújenlos para que sean fieles en su iglesia. Amén. Los miro todos serios, no sé qué dije. Pero termino con esto. Uno lee un montón de cosas y escribí este pensamiento como conclusión. Vea, Cristo, hablando de Cristo, de la preeminencia, de lo que Él significa para mí, es el ser más asombroso y grandioso que existe sobre la faz del universo. No hay alguien igual o superior a Él. Él es Dios creador y sustentador, dueño y Señor de todas las cosas que existen, y yo le agregué acá, y que existirán en cualquier lugar, espacio y tiempo. Cuando yo anoté esto acá, de las que existen y las que existirán. Usted sabe que los científicos dicen que siempre nacen nuevas estrellas. ¿Sabe quién es el promotor de esto? Cristo Jesús.
Y ese Cristo que tiene toda esa preeminencia es el que nosotros hoy seguimos, nosotros hoy confesamos. Y por eso debemos de vivir como Él vivió, agradándole en todo. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa